Dejamos en stand-by 2 segunditos Sí, esta charla para ir con la entrevista que tenemos el día de hoy. Ya estamos en comunicación, como bien dijimos hace un ratito, íbamos a charlar con Natalia Suazo, autora del libro Guerras de Internet. Natalia, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Hola, sí, ¿cómo les va? ¿Cómo Buenas estás, tardes. Natalia? Alan, te saludo desde acá. Te quería preguntar, bueno, primero que nada, felicitaciones por el libro, es un libro que disfruté, la verdad que bastante. El programa pasado, cuando vino Javier Payero, a quien estuvimos entrevistando, también nos comentó y nos dijo, es uno de los mejores libros en torno a esta temática, que él leyó al menos, así que sí, primero que nada, felicitaciones, Natalia. Y segundo, Bueno, muchas gracias. Y segundo, preguntarte, hay una premisa que planteas apenas arranca el libro, que es esta idea de empezar a escribir Internet con I minúscula. Me gustaría que desarrolles un poco esa idea. Bueno, esa idea tiene un poco que ver con la idea que se le da desde la publicidad y el marketing de Internet en un lugar tan central, al resolverlo todo, no importa el poder que le demos y no importa los datos que le demos, y, digamos, siempre tenemos que usarlo y siempre tenemos que adoptar toda la tecnología sin mirar en qué consiste y quiénes son sus dueños y quiénes están involucrados con ese poder, ¿no? A quién le estamos dando tanta información, por ejemplo. Y en realidad Internet ya es una cosa vieja, digamos, tiene como 30 años, ya lo utilizamos para todo y no solamente es un objeto en el cual nos conectamos y nos desconectamos, está, digamos, imbricada en cada proceso de nuestras vidas y como tal es un medio más. Entonces, lo que digo yo, y bueno, también lo han empezado a decir otros medios, agencias como Associated Press, que ya la nombran con minúscula, bueno, darle un lugar un poco más normal, más común, para dejar de endiosarla tanto y por lo menos al dejar de endiosarla, poder cuestionarla, ¿no? Poder tener una mirada más crítica respecto a qué implica. Vos haces una analogía interesante que comparás la concepción que hoy en día se tiene de Internet como es la concepción que también se tiene de la electricidad, como algo que ya está, con algo que ya convivimos. Y en el libro desarrollás algo que es, contás un poco cómo es la estructura de la fibra óptica, porque mucha gente piensa todavía de que Internet es algo inalámbrico, algo que viene desde el cielo, esta idea de la nube que le plantearon. ¿Cómo fue el descubrir, no sé vos, en qué momento descubriste que la Internet va por debajo del piso? La verdad que es una buena pregunta, no recuerdo cuándo yo lo descubrí. En realidad yo trabajo estos temas desde hace muchos años y empecé a leer al respecto y, digamos, como visitando data centers o lugares donde se produce Internet, donde están los servidores, los data centers, uno inmediatamente ve que no es inalámbrico. Entonces, digamos, como que esa pregunta tal vez, no sé si me la hice, pero sí fui investigando de cómo sucede eso en Argentina, y bueno, recorriendo cada uno de estos lugares, no empezando por las estaciones de amarre de los cables submarinos, después cada uno de los data centers, y también teniendo en cuenta que toda esa estructura viene desde antes de Internet, es decir, viene de las telefónicas, y viene de los cables, digamos, son todas tecnologías que se van superponiendo una tras otra, pero que no es que Internet es algo nuevo del todo, sino que se basa en otras tecnologías anteriores. Y en realidad una idea que conspira mucho es la idea de la nube, es como la idea de la nube que en realidad las empresas de tecnología ofrecen como una seguridad, ¿no? Como que si está en la nube es seguro porque, bueno, está cerca del cielo, no sé, habrá algo mágico. Y en realidad la nube son servidores que están en la tierra, ¿no? Y los cables de Internet son cables como cualquier otro. Natalia, ¿cómo estás? Maxi Biglioco te habla. Hola Maxi, ¿qué tal? Quería preguntarte un poco sobre la cuestión del poder, ¿no? En relación a estos 30 años que vos hablas del Internet. ¿Internet ayudó a distribuir más ese poder o los mismos que lo tenían en ese momento hoy lo siguen ostentando pero de otra manera? Bueno, básicamente, a ver, en un principio, digamos, el dueño de Internet, los creadores, estuvieron en Estados Unidos, una combinación de corporaciones militares, empresas privadas y gobierno. En algún momento eso se repartió un poco más, sobre todo en los inicios, en los 70 y en los 80, pero luego a finales de los 80, sobre todo en la década del 90 y en adelante, Internet vivió una nueva privatización y se crearon una serie de organismos en los cuales tienen mucho peso Estados Unidos, sobre todo,
pero también, digamos, las mismas empresas de tecnología, que no son solamente las que hoy conocemos como de contenidos, como Facebook o Yahoo, o Google, sino otras empresas también de infraestructura, Sí. Siguen siendo las mismas. Pero sobre todo lo que se concentró fueron los contenidos y hoy sí hay una concentración mucho más grande y estas empresas tienen un gran poder, digamos, las 5 grandes empresas de Internet, Google, Facebook, Yahoo, Microsoft, digamos, tienen un poder inusitado respecto de algunos años. Y de todas formas la idea de la democratización de la tecnología es una idea que es claramente cuestionable. Si fuera así, el mundo hoy sería más democrático que antes, y evidentemente no lo es. Digamos, habría una forma muy clara de comprobarlo, ¿no? Y eso no sucede. Yo pensaba también en el sentido, por ejemplo, de lo que es el periodismo y la comunicación. Hoy en día, por lo menos acá en Argentina, sigue legitimando los mismos mecanismos que, por ejemplo, el papel, digamos. No es que la Internet terminó legitimando, por ejemplo, a un medio de comunicación, sino que la gente sigue ingresando a el blog de La Nación porque sabe que La Nación, entre comillas, digamos, es un diario serio, porque existe y lo puedo comprar en el kiosco, digamos. ¿Cuál sería la pregunta? No, digo, en realidad es como una reflexión, digamos. Sí. La cuestión de que todavía en Argentina los medios de comunicación, por ejemplo, siguen estando legitimados por su existencia en la televisión, por su existencia en la radio, su existencia en el papel. Sí, yo creo que igual un poco menos. Y que en ese sentido hay hay una posibilidad mayor de un contrapoder o un cuestionamiento. No masivo, por supuesto, pero digamos, las redes sociales, una persona que pueda tener un blog, una cuenta de Twitter, puede, digamos, ofrecer ciertas informaciones para cuestionar el poder establecido, sí. para responder a una nota, para responder, digamos, y también se puede desde ahí hacer otro tipo de periodismo, y de hecho hoy lo vemos con la censura que hay de los medios, con la asunción del nuevo gobierno, por ejemplo, con el cierre de muchos medios, que bueno, otra cuestión es si eran sostenibles económicamente, pero bueno, hay una serie de nuevos medios que buscan, digamos, por lo menos complementar, contradecir, digamos, dar otra opinión que no sea la de los medios hegemónicos, ¿no? Ahí sí hay una mayor posibilidad, pero después están los recursos materiales, y los recursos materiales, empezando por el papel prensa, que es un monopolio, un oligopolio entre dos empresas, el espectro, digamos, las grillas de canales, cómo se arman esas grillas, digamos, y ahí siempre se favorece a los mismos, básicamente. Uh-huh. Natalia, te quería preguntar yo, estuve buscando, la verdad que no encontré mucha información. ¿Qué sabes vos y qué se sabe sobre el Plan Federal de Internet se sabe más que nada lo que se anunció ese día sobre el Plan Federal de Internet que presentó el gobierno hace algunas semanas? Se sabe solo eso. Justamente en este momento estoy en la jefatura de gabinete en una reunión de la ENACOM. Se sabe poco y se habla poco. Lo que sí se sabe es que la infraestructura sobre la que se va a basar ese plan es la de ARSAT. Lo que no se sabe es específicamente los detalles. Ellos dicen, bueno, se va a usar esa infraestructura para que luego en las distintas localidades haya proveedores, obviamente proveedores privados con los que se coopere para llegar a las distintas ciudades y los distintos pueblos. Ese es como el primer plan, digamos. Uh-huh. Pero todavía está por verse y Rodrigo Loredo, el presidente de ARSAT, a cargo de este plan, todavía no ha entrado en detalle. Yo le he preguntado varias veces y todavía no se ha entrado en detalle sobre el cómo de este plan. Y por otro lado hay otro plan paralelamente, que es uno que está desarrollando el Ministerio de Modernización con la Cámara Argentina de Internet para proveer puntos de Wi-Fi de Internet gratuito ofrecidos por el Estado con modernización y con algunos proveedores más chicos del interior del país, pero tampoco hay muchos detalles sobre esto, ¿no? Digamos, fue un gran anuncio, pero tendremos que ver cómo se termina de implementar finalmente. Claro. Y te hago una pregunta en otro orden totalmente de cosas, pero es algo que se viene comentando en las últimas semanas. ¿Qué pensás en torno a los que pueden ser políticas de distintos países en torno a contenidos que producen estas grandes empresas como Facebook, Netflix? Vi lo que pasó o lo que está empezando a pasar en Europa, en Francia, creo puntualmente que era el caso en el que se está pensando en políticas para de alguna manera regular los contenidos que estos grandes jugadores de Internet brindan en esos países.
Es interesante, hay distintos tipos de peleas, por ejemplo, sobre cómo influye Facebook en que todos entremos a Facebook para leer las noticias y ya no entremos directamente a los medios, y cómo están comiéndose el mercado de la publicidad. Facebook, por ejemplo, ya en el último año en Estados Unidos, la inversión en publicidad que tiene solamente la plataforma de Facebook superó toda la publicidad de todos los diarios impresos en Estados Unidos en el año, y digamos, en Estados Unidos, pero también en Europa, empieza a haber cierta preocupación respecto de cómo están copando distintas industrias. Una es la publicidad, pero también preocupaciones, por ejemplo, del pago de impuestos, cómo están quedándose con ganancias extraordinarias en cada uno de los países y tributan muy poco respecto a las ganancias que tienen, y al mismo tiempo que copan mercados. Uno es el de contenidos, digamos, distintos mercados, de la misma forma que, digamos, otro ejemplo en una industria particular, que puede ser cuando Uber copa el mercado del transporte y no paga impuestos en cada país. Claro. Entonces es muy interesante que los distintos países y las distintas digamos, regiones, como en el caso de Europa, puedan empezar a cuestionar qué responsabilidad local tienen empresas que son super mega multinacionales, corporaciones que además tienen ingresos billonarios, cuyos dueños están en la lista de hombres más ricos del mundo, y sin embargo tienen bastante poca responsabilidad local, ¿no? Digamos, es una parte que tienen que involucrarse los estados, pero también tienen que involucrarse las propias empresas locales, que en general, cuando se les dice Google, cuando se les dice Facebook, o cuando se nombran estos nombres de grandes empresas de tecnología, lo primero que dicen es sí, y no se las cuestiona mucho respecto de qué están haciendo en cada lugar, y también qué otros modelos puede tener cada país para desarrollar su propia industria, sus propias empresas relacionadas con la tecnología, que no dependan todas de los grandes, ¿no? En su momento se habló acá en el país de un impuesto a Netflix, justamente porque no dejaba ningún ingreso para el país, ¿o no? ¿En qué quedó eso al final? No, en nada, pero digamos, yo no creo que haya que poner un impuesto necesariamente a Netflix. O sea, eso es un debate, que es si hay que poner un impuesto a cada una de estas empresas en particular, o estas empresas tienen que directamente adecuarse al esquema tributario de cada país. Claro, porque, de hecho, uno cuando paga Netflix lo paga en dólares, porque, digamos, no lo paga acá, lo paga afuera. Exacto. Sí. Claro, bueno, y entonces ahí hay alguna cuestión, que es que una empresa que está llevándose ganancias de los, en este caso, argentinos, ciudadanos argentinos, que está tributando en otro lugar, y que incluso ese tributo que se hace en otro lugar después se va en general a paraísos fiscales, a cuentas offshore, digamos, ni siquiera queda como inversión productiva, y ese es un problema. Si todo queda en una inversión que no es productiva, se está realmente desfinanciando la producción, y digamos, sería interesante también que ese financiamiento pueda ir a producciones locales, porque si no, además lo que sucede es que estas empresas son cada vez más grandes, y entonces todos vamos a terminar consumiendo los contenidos que produce Netflix, porque es quien tiene plata para producir. O sea, se financian muchas industrias. Entonces hay que ver cómo, digamos, la financiación y el pago de impuestos tiene que ver con cómo se financian industrias que naturalmente requieren incentivos, porque si no son deficitarias, digamos, producir una película, producir una serie es caro, es muy caro. Y además, ¿no? Entonces, que construyen de alguna manera cultura, ¿no? Son importantes, claro, en ese sentido. Claramente, esas son consecuencias que parecen secundarias, pero son consecuencias reales de que esas empresas, nadie dice que no existan ni que no, digamos, que tengan que desaparecer, no, sino qué otras opciones hay para que se puedan incentivar contenidos locales, que por otro lado es trabajo local, porque si no, todo lo que vamos a consumir va a estar producido por esas empresas. Claro. Natalia, te hago una última ya para ir cerrando y dejarte libre. Te quería consultar, estamos hablando de grandes y pocos actores que dominan la mayoría de los negocios y el consumo de Internet. Te quería preguntar, ¿qué espacios de resistencia existen y a cuáles nos podríamos sumar para intentar combatir un poco esta dominación? Bueno, es una pregunta difícil, porque en cada uno de los espacios hay distintos, digamos, por ejemplo, hay espacios donde se pueden armar redes de conectividad cooperativas, redes de cultura cooperativas, todo lo que sea los comunes, digamos, asociarse con otros para producir algo en forma comunitaria, va en contra de la privatización. Uh-huh. Y para ir digamos, de lo que estamos hablando es de privatización. Entonces, pero lo importante para ir en contra de la privatización es unirse con otros para un proyecto común. No hay salida o proyectos posibles para
competir o para combatir estos intentos privatizadores tan hegemónicos que sean en solitario. Digamos, no hay ninguna cosa que yo consiga de forma solitaria. Lo que sí conozco son redes, por ejemplo, de cultura abierta, de personas que se juntan a producir, o que producen con software libre o con hardware libre, en distintos tipos de iniciativas. Hubo hace poco en Buenos Aires un encuentro que se llamó Comunes, creo que es Comunes Redes la página, donde hubo muchos casos de personas que se están uniendo. Sí, creo que si entran a esa página van a estar los ejemplos, algunos muy interesantes, y todo lo que sea comunitario va en contra de eso, y son soluciones que pueden parecer pequeñas, pero que hacen una diferencia, ¿no?, en el día a día. Se entiende claramente. Natalia, te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, Sí. gracias a ustedes por el interés.